La crisis educativa generada por la pandemia ha supuesto un enorme desafío para asegurar la calidad y equidad de los aprendizajes y con ello reducir las brechas que se acentuaron durante el cierre de las escuelas. Para enfrentar esta tarea, la evidencia demuestra que el uso del diálogo es una herramienta de aprendizaje efectiva, al favorecer el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y reflexivas en nuestros estudiantes. Los estudiantes que aprenden dialogando muestran una ventaja académica equivalente de entre 1 y 6 meses de enseñanza. Sin embargo, estudios demuestran que las explicaciones, preguntas y respuestas de los docentes concentran entre un 70 y un 80% del tiempo en una clase. Por ello, es fundamental incorporar estrategias explícitas para fomentar la enseñanza dialógica en los procesos de aprendizaje. La plataforma Open pone a disposición de las y los docentes diferentes recursos y orientaciones pedagógicas para la enseñanza efectiva del diálogo en el aula. ¿Qué es el diálogo en el aula? Dialogar requiere que hablemos, pero hablar y dialogar no son lo mismo. Dialogar implica desarrollar nuestras ideas junto a los demás. Como herramienta de aprendizaje, el diálogo corresponde a las interacciones en el aula que el docente propone para abordar temas de interés, intercambiar puntos de vista y resolver problemas colectivamente, con el objetivo de lograr los aprendizajes esperados. ¿Por qué es importante promover esta estrategia? La enseñanza a través del diálogo proporciona interacciones significativas que impactan positivamente en el desarrollo de habilidades metacognitivas, la capacidad de argumentación y la motivación de los estudiantes. También favorece la entrega de retroalimentación para orientar de mejor manera a los estudiantes y contribuye a la creación de un ambiente adecuado para aprender y desarrollarse. Los recursos abiertos de la plataforma ofrecen orientaciones para la enseñanza efectiva, con énfasis en ejemplos prácticos para que cada docente pueda aplicarlos de manera progresiva en el aula. Para la implementación del diálogo en el aula, presentamos 5 orientaciones pedagógicas. 1. Condiciones y acuerdos para dialogar. 2. Planificar el diálogo. 3. Activar el diálogo a través de preguntas, afirmaciones y actividades. 4. Dar tiempo para pensar, compartir y retroalimentar. Y 5. Estudiar el diálogo que se da en la clase. Para conocer más, ingresa a la plataforma de orientaciones para la enseñanza efectiva, Open, open.sumaedu.org, donde podrás conocer más sobre cómo fomentar el diálogo en el aula. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan esta tarde. Les damos la más cordial bienvenida al segundo encuentro pedagógico Open. Hace algunas semanas hemos dado a conocer la plataforma cuyos recursos educativos abiertos buscan ayudar en la actualización y autoformación de docentes en América Latina y el Caribe. A continuación, damos el pase a Dante Castillo, director de Políticas y Prácticas Innovadoras de Suma. Adelante, Dante. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos los colegas que se suman a este encuentro pedagógico, donde vamos a hablar precisamente sobre enseñanza basada en el diálogo. Desde Suma queremos agradecer al Fondo Mixto que está formado por la Agencia de Cooperación chilena y a ESID, la Agencia de Cooperación española. Hemos podido desarrollar estas actividades y en particular la plataforma Open a partir del apoyo que precisamente hemos tenido del fondo mixto. Los encuentros pedagógicos son para Suma un espacio de intercambio de ideas, de colaboración y en donde queremos poner en interacción precisamente el trabajo que muestra la evidencia y la investigación educativa con lo que hacen precisamente los docentes y las escuelas. Entonces, para este encuentro hemos desarrollado precisamente un ejercicio,
un trabajo primero de presentación de los recursos basados en el diálogo y lo que queremos hacer precisamente es poder conversar con ustedes sobre experiencias concretas que se han desarrollado y que se están desarrollando en la región y mostrarles precisamente cuáles son las posibilidades que tiene el diálogo para poder activar, recuperar y mejorar los aprendizajes. Así que agradecemos a todos los colegas que se suman, directivos, docentes, se suman a este encuentro y poder participar en este evento. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Dantes, por ese saludo. Vamos a hacer un repaso bien rápido de lo que será este encuentro pedagógico. Primero, Elisa nos presentará el recurso Open. Tendremos una presentación de la experiencia Aulas Dialógicas de Suma a cargo de Marcelo y también vamos a tener una actividad de cierre. A continuación, presentamos a Elisa de Padua, actual directora de educación de la red Innova School para Latinoamérica. Elisa es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en educación de la Universidad de Cambridge. Adelante, Elisa. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí poder compartir con ustedes la guía Open sobre diálogo. Esta es una guía que desarrollamos junto a mis colegas profesores Esteban Arenas y Marcela Martínez. Y en este momento les voy a compartir mi pantalla. A ver que no la encuentro. Ahora sí. Bueno, como les decía, esta es una guía que desarrollamos con mucho cariño, con mucho rigor y con mucha pasión para poder compartir con todos los profesores y profesoras de Latinoamérica acerca de estrategias que permitan desarrollar el diálogo en el aula, porque pensamos que el diálogo es una herramienta que puede no solo ayudar a los estudiantes a desarrollar su capacidad de expresar ideas, sino también está demostrado que ayuda a los estudiantes a aprender más y mejor. Antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta, a ver si ustedes pueden ir poniendo sus respuestas ahí en el chat. Pueden ir marcando ahí la opción que les parezca la mejor. ¿Cuál de estas es la mejor señal de una enseñanza basada en el diálogo? A. Mis estudiantes siempre quieren decir lo que piensan. B. Mis estudiantes hablan más que yo durante la clase. C. La clase finaliza con una idea que se ha construido entre todos. D. Hay momentos para trabajar individualmente y otros para compartir ideas. Entonces, por favor, ahí ustedes indiquen cuál de todas estas opciones es la que les parece una señal clave para decir, sí, aquí hay diálogo. Les voy a dar unos segunditos. Bueno, se darán cuenta los que saben de preguntas de selección múltiple que acá no hay claramente una respuesta correcta. Y es así. Todas tienen bastante de correcto. Y quería explicarlas un poquito para que adelantemos lo que vamos a hablar en el taller. Veo que hay varios que han ido marcando, ahí está una diversidad de opciones, la verdad. No todos se fueron por la misma, y eso muestra la riqueza del pensamiento que hay en el grupo. Por ejemplo, mis estudiantes siempre quieren decir lo que piensan. Claro, los estudiantes tienen ganas de hablar, y eso es una muy buena señal en una sala de clases donde el diálogo fluye. Ahora, sin embargo, es muy importante que no solo los estudiantes estén motivados a hablar, sino también deben querer escuchar. El diálogo no solo se trata de hablar, sino también de escuchar. Es algo que vamos a trabajar un poco en el taller. Mis estudiantes hablan más que yo durante la clase. Por supuesto, en una clase donde el diálogo fluye, no es el profesor el que domina la clase, sino que los estudiantes también hablan. Pero, sin embargo, el rol del profesor como mediador entre aquello que se desea aprender y lo que los estudiantes quieren expresar y sus ideas es fundamental.
Entonces, una clase basada en el diálogo no significa que los protagonistas absolutos son los estudiantes, sino que el profesor asume más bien un rol de mediador, pero también participa de este diálogo. La clase finaliza con una idea que se ha construido entre todos. Esto es central. El profesor seguramente va a venir con una idea que quiere trabajar con sus estudiantes, un objetivo de aprendizaje. Pero cuando hay diálogo, este objetivo de aprendizaje se va enriqueciendo y aquella idea con la que el profesor partió su clase se transforma durante el diálogo. Y esto es central. Ahora, esto no quiere decir que todas las ideas sean correctas. Todas son válidas y merecen ser escuchadas. Y es ahí también donde el profesor puede activar su rol de mediador. Y finalmente hay momentos para trabajar individualmente y otros para compartir ideas. Esto también es muy importante para el diálogo. Esto nos releva que en una clase donde hay diálogo, no todo el tiempo los estudiantes están hablando entre ellos o con el profesor, sino que también es muy importante dejar un tiempo de trabajo individual. ¿Por qué? Porque probablemente si yo les pregunto ahora a viva voz qué es la teoría de la relatividad, ustedes inmediatamente no lo van a poder responder. Es muy importante tener un tiempo para pensar, para desarrollar mis ideas y luego entonces poder compartirlas. Si no, lo que termina pasando es que son siempre los mismos los que quieren participar. Es típico observar en una clase que el profesor hace una pregunta y los mismos de siempre levantan la mano. Si damos un tiempo para pensar, podemos de alguna manera democratizar el diálogo. Es algo que está demostrado a través de cientos de investigaciones en el mundo, que es una herramienta que contribuye al aprendizaje de los estudiantes. Está entre las herramientas más efectivas que se han investigado, junto con la metacognición, la retroalimentación formativa, la comprensión de lectura, el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces tenemos el diálogo como una herramienta que es efectiva. Y esto puede significar que los estudiantes tienen como ventaja, los estudiantes que reciben una enseñanza basada en el diálogo, una ventaja de entre 1 a 6 meses de enseñanza. Es decir, si un estudiante cronológicamente va 10 meses a clases, los estudiantes que van a clases donde se trabaja con el diálogo tendrían meses adicionales, ¿cómo llamarles? Ficticios, pero que tienen un impacto en el aprendizaje. Es decir, estos estudiantes tienen un año calendario completamente distinto en términos de enseñanza. El diálogo genera un aprendizaje profundo y duradero. Quizás cuando dialogamos a lo mejor no tenemos tanto tiempo para pasar la materia, pero lo que se aprende con mayor profundidad y dura más. Además se desarrollan habilidades de pensamiento y de argumentación, están muy relacionados el diálogo y la metacognición, porque cuando a otro le explicamos cuáles son nuestros procesos de aprendizaje, los desarrollamos de mejor manera y además aprendemos a argumentar. Mejora la motivación por el aprendizaje porque los estudiantes sienten que sus ideas son valoradas y que contribuyen a la generación de nuevas ideas. Se mejoran, por supuesto, las interacciones entre estudiantes y docentes porque se rompe un poco esta estructura tan vertical. Y además, algo muy importante, se colabora al desarrollo de ciudadanos que son capaces de colaborar. Y esto para mí es fundamental porque el diálogo es una herramienta de la democracia. Lo contrario del diálogo es el monólogo, y el monólogo es la herramienta del autoritarismo, donde solo una voz se escucha. Entonces el diálogo tiene un impacto en el aprendizaje, en las relaciones que se dan en la sala de clases, pero también en cómo vivimos como ciudadanos. Ahora, ¿cómo se ve? Porque muchas veces podemos encontrar algunos profesores que dicen, bueno, en mi clase los estudiantes hablan, les gusta participar y siempre hablan. Pero la verdad es que para que exista un diálogo auténtico y que sirva como herramienta para el aprendizaje, se tienen que dar algunas otras condiciones. Existen en una enseñanza basada en el diálogo preguntas y actividades que estimulan un pensamiento original. Es decir, no es solamente que les preguntamos cuáles son las partes de la planta, cuál es la solución a este problema, en qué año se descubrió no sé qué cosa, sino que hacemos preguntas que desarrollan un pensamiento que es original en los estudiantes y que además es diverso.
se permite generar distintas ideas. Es decir, por ejemplo, si nosotros preguntamos, ¿cuál es la fruta favorita de ustedes? Ustedes me van a dar distintas respuestas, pero la verdad, ¿son distintas ideas? Es una variedad, es una colección de cosas, pero no estamos levantando distintas ideas. Entonces, muy importante acá el tipo de actividades que hacemos para levantar estas ideas. Las respuestas que van saliendo de los estudiantes levantan nuevas preguntas. Entonces, no hay solo un sí o un no, sino que generalmente tratamos de preguntar por qué. Y tratamos también de involucrar a los otros estudiantes para que puedan hacerse preguntas entre ellos. El docente extiende y conecta las ideas de los estudiantes. Entonces no es solo qué piensas tú, qué piensas tú, qué piensas tú, qué piensas tú, sino qué piensas tú de lo que dijo tu compañero. ¿Y qué nos dice el libro que estamos revisando respecto de esta idea que estamos discutiendo? Y acá entonces el profesor tiene un rol de conector entre las ideas y también la materia que está pasando. Todos pueden y quieren hablar y escuchar. Ya lo habíamos mencionado hace un momento, no es solo que todos los estudiantes quieren hablar y quieren participar, sino que también tienen la disposición para escuchar a sus compañeros, porque solo así podemos enriquecer las ideas de todos. Y finalmente, y súper importante, los estudiantes no tienen miedo a equivocarse, porque saben que todas las ideas merecen ser escuchadas, aun cuando no todas sean correctas. Pero no hay un miedo a equivocarse y los errores son empleados por el profesor como una oportunidad para aprender. Ahora, ¿cuál es el principal obstáculo que existe para el diálogo? Bueno, las clases tradicionales. Se ha investigado que alrededor del 80% de lo que sucede, de lo que se habla en una sala de clases es dominado por la voz del profesor. Y hay muy poca interacción con los estudiantes. Eso es una realidad hasta el día de hoy. Hay iniciativas muy interesantes donde esta estructura tan tradicional se ha ido rompiendo y estoy segura que los participantes de este taller también están muy interesados en tener una estructura de clase que no sea la tradicional. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo romper esta estructura. Para esto, una herramienta central, la observación de clase. Tener un colega que nos observe o incluso grabarnos nosotros mismos y poder darnos cuenta cuánto del tiempo de la clase está siendo dominado por la voz del profesor. Bueno, pasando ahora a nuestra guía. La guía tiene 3 secciones. La primera es una sistematización de evidencias para la enseñanza basada en el diálogo, algunos contenidos teóricos y algunos resultados de investigaciones similares a los que yo les he presentado acá, pero por supuesto con muchas más explicaciones y evidencias. Una segunda sección donde se entregan orientaciones para la promoción del diálogo en el aula. Son más o menos qué es lo que podemos hacer para ser efectivos en la implementación del diálogo. Y finalmente, algunas actividades que ejemplifican cómo se puede implementar el diálogo. Ahora, estas son las orientaciones. Las orientaciones tienen la finalidad de plasmar con claridad cómo se hace realidad la enseñanza basada en el diálogo. Son 5, como les decía. La primera, condiciones y acuerdos para dialogar. Esto es fundamental, parece muy básico, pero a veces se omite. Y es importante que con los estudiantes lleguemos a acuerdos. Estos acuerdos deberán involucrar que nos escuchamos con respeto, que nos damos tiempo para pensar, por ejemplo, que explicamos las razones de lo que estamos pensando, que tratamos de construir sobre el otro, lo que el otro dijo, etc. Ideal si estas condiciones y acuerdos para dialogar los podemos construir junto con los estudiantes. También es importante las condiciones físicas de la sala, es decir, que sea una sala que favorezca el diálogo y no que sea estudiantes que ven la nuca de su compañero. La segunda orientación es planificar el diálogo. El diálogo, si bien requiere que hablemos, como veíamos hace un momento, no es solo hablar, es poder hacer preguntas o actividades que estimulan el pensamiento y la generación de ideas diversas. Y para eso
no podemos dejarlo a la improvisación. Es importante poder planificar estas preguntas y también anticiparnos a las respuestas que nos van a dar los estudiantes. Porque así podemos ir guiándolas y saber de antemano, cuando yo haga esta pregunta, probablemente un estudiante me va a responder de esta manera y yo tengo que guiarlo para que vuelva a pensar lo que me está diciendo. Porque por la edad que tienen, el tipo de conocimientos previos que tienen, es probable que piensen esto. También es muy importante saber cuál es la respuesta a la que queremos llegar y cómo la vamos a ir enriqueciendo con las ideas de los estudiantes. El número 3 también es muy importante. El diálogo se activa a través de preguntas, afirmaciones y actividades. Estas son fundamentales y son las que tienen que estar incluidas en nuestra planificación. Estas preguntas tienen que ser preguntas desafiantes, donde no necesariamente hay una respuesta correcta, sino que invita a los estudiantes a pensar. También puede ser una afirmación o puede ser una actividad, pero donde la respuesta no está predeterminada. A veces es un poco difícil hacer estas preguntas, son bastante desafiantes. Pero, por último, si es una pregunta que se responde con un sí o con un no, una pregunta dicotómica, siempre tratemos de preguntar por qué. La pregunta por qué es clave para estimular el diálogo entre los estudiantes. Una cuarta orientación es dar tiempo para que los estudiantes puedan pensar, compartir y retroalimentar. Esto finalmente son momentos en los que podemos pensar el diálogo. Como veíamos al principio, es importante que tengamos un par de minutos para pensar nuestra respuesta, porque si nos preguntan inmediatamente, probablemente nos vamos a quedar helados y no vamos a saber qué responder. Tenemos que darnos un tiempo también para compartir las ideas. A veces es muy difícil que todos puedan hablar en una clase. Podemos tener 30, 40 estudiantes en una misma sala de clases. Pero si primero les pedimos que compartan con el compañero que tienen al lado, les estamos dando la oportunidad a todos de decir lo que piensan. Y luego podemos hacer algún ejercicio de que alguno de ellos compartan con el resto del curso. Y también es importante retroalimentar. Retroalimentar no solo en función de si la respuesta estuvo bien, estuvo mal, qué le faltó, sino también sobre la calidad del diálogo. ¿En qué nos costó ponernos de acuerdo? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor la próxima vez? Finalmente, como les decía, una herramienta importante para romper una estructura tradicional de clases es la observación. Y por eso tenemos la quinta orientación, que es estudiar el diálogo que se da en la clase. Es decir, tenemos que estar pendientes de qué tipo de preguntas hice, eran la mayoría dicotómica, me preocupé de preguntar por qué, les estoy dando la palabra siempre a los mismos estudiantes, ¿son los hombres o las mujeres los que dominan el diálogo? ¿Será que hay estudiantes migrantes que en general se quedan callados y yo debiera invitarlos a participar más? ¿Se estarán aburriendo con las preguntas que les estoy haciendo? ¿Funciona cuando pueden compartir en parejas? Entonces, estudiar el diálogo es fundamental y ahí la colaboración entre profesores es central. Invitar a un colega a que nos observe y nos haga algunos comentarios. En la guía ustedes van a encontrar varias herramientas que permiten retroalimentar la calidad del diálogo en la sala de clases. A lo mejor nos sentimos un poco inseguros. A veces pasa que es difícil implementar un diálogo, sobre todo en algunas edades de los estudiantes o cuando los estudiantes están tan acostumbrados a otro tipo de movilización para querer aprender y cuesta sacarles sus ideas. Si ustedes están como en una situación un poco así, un poco difícil, yo los invito a partir por la orientación 4. Tratemos de darles un tiempo para pensar. Porque a veces, cuando muchas veces pasa que un profesor hace una pregunta, hay un estudiante que siempre levanta la mano, y ese es finalmente el que termina participando más. Detengamos un poco eso, digamos, estudiantes, cada uno, voy a hacer una pregunta, pero no quiero que me respondan inmediatamente, tomemos un tiempo para pensar, tomemos un tiempo para compartir con el compañero, y luego abrimos para toda la clase. Incluso
puede ser una buena idea también que sea el profesor quien da la palabra, o tener los palitos preguntones, que es algo que sale en el texto también, donde podemos escribir los nombres de los estudiantes en unos palitos y sacar al azar quién puede responder. Entonces, si es que están como en una situación donde sienten que el diálogo no está fluyendo, los invito a partir por la orientación número 4. Bueno, en la guía Open vienen varias herramientas que ustedes van a encontrar ahí. Hay, como les decía, evidencia, concepto y también audiovisuales que nos sirven para convencernos de que el diálogo es importante, para reflexionar y también para convencer a otros. Vienen actividades listas para implementar, vienen estrategias para el diálogo en cualquier asignatura y vienen herramientas de evaluación y observación. Ahí viene un ejemplo de una herramienta que hemos desarrollado aquí junto con Marcelo Fontecilla en un programa que se llama Aulas Dialógicas, y también junto con los profesores de ese programa, una herramienta para poder observar cómo el profesor está implementando el diálogo en su sala de clases y también cómo los estudiantes han ido progresando en su capacidad de dialogar con otros. Entonces los invito a revisar estas herramientas. También vienen, como les decía, actividades concretas y listas para implementar. Acá viene un ejemplo que es de matemáticas, pero la verdad es que es de matemáticas, es una excusa que sea de matemáticas, porque la estrategia la podemos aplicar en cualquier asignatura, y ustedes lo van a ver inmediatamente. En este caso es una estrategia que se llama estaciones de diálogo. Entonces tenemos un problema que es, durante el verano, en un lago crecen plantas acuáticas que van cubriendo su superficie. Cada día la superficie del lago cubierta por estas plantas se duplica. Si el lago demora 28 días en quedar cubierto completamente por estas plantas, ¿cuántos días tarda en cubrirse la mitad del lago? Esta es una pregunta como para preparar a los estudiantes al pensamiento exponencial. Entonces tenemos estas estaciones de diálogo. Yo sé que se ocupan también estaciones en otros contextos donde los estudiantes tienen que ejecutar distintas actividades en distintas estaciones, pero estas son de diálogo. Son estaciones que invitan a dialogar sobre distintas ideas. Entonces, frente a este problema, nosotros les proponemos, aquí se proponen 3 estaciones, donde tenemos estudiantes ficticios que dan una respuesta a este problema y en parejas los estudiantes van pasando por cada una de estas estaciones y reflexionan sobre qué piensan de la respuesta de este estudiante ficticio, si creen que está bien, si creen que está mal y por qué. Entonces, por ejemplo, Pablo piensa que la respuesta es 12 y lo justifica de la siguiente manera. Si se demora 28 días en estar cubierto completamente, entonces 14 es la mitad de 28 y por lo tanto, a los 14 días, el lago estará cubierto a la mitad de hojas. Entonces ahí los estudiantes, una pareja de estudiantes va a pasar por esta estación y va a decir, les vamos a pedir que completen una hojita. Entonces en la estación de Pablo, esta pareja de estudiantes va a pensar, ¿será verdadera? ¿Será falsa? ¿Parcialmente verdadera? O quizás se necesita más información para saber si esta respuesta está bien o no. Y tienen que justificar. Ahí lo interesante es cómo los estudiantes dialogan entre ellos para generar una justificación de su respuesta. Y otra cosa que es muy interesante de esta manera de promover el diálogo es que si ustedes se fijan, esto perfectamente podría haber sido una pregunta de selección múltiple. Tenemos 3 respuestas distintas y una correcta. Y le podríamos haber dicho, marca la correcta. Pero en vez de hacer eso, la transformamos en una actividad de reflexión, donde en vez de ser alternativas, son respuestas de estudiantes ficticios sobre las que nuestros estudiantes reflexionan. Y esto mismo, las estaciones de diálogo, la podríamos hacer con un problema o con una situación de cualquier asignatura. Entonces, la idea es tomar la idea de las estaciones de diálogo para poder aplicarlas en otras asignaturas y, por supuesto, en matemáticas se podría aplicar tal cual. Y asimismo vienen varios ejemplos que pueden consultar en la guía. Y esa sería mi presentación. Me encantaría que podamos contestar algunas preguntas. Sí, Elisa, tenemos por acá una pregunta de Jefferson Bolaño. ¿Podemos hacer mesas redondas para propiciar el diálogo?
Por supuesto, por supuesto. Ahí lo central, bueno, es la disposición de la sala. Las mesas redondas pueden ser una muy buena instancia para dialogar, pero ahí yo diría que es la base, es lo mínimo, la disposición o el modo en el que vamos a organizar el diálogo. Lo fundamental acá es sobre qué vamos a dialogar, qué es lo que les vamos a proponer a los estudiantes para que despierten sus ideas y las compartan con los demás. Súper, muchas gracias, Elisa. Tenemos una segunda pregunta de Jacqueline. ¿Se podría aplicar en segundo y tercer año de básica o de enseñanza básica o primaria para quienes nos están acompañando de otros países? Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, en la guía Open viene una actividad para niños que creo que son de segundo de primaria, donde se les pide reflexionar sobre los estados del agua y una situación un poco parecida a lo del lago que se cubre con hojas, donde los estudiantes discuten sobre si otro estudiante está en lo correcto o si está equivocado. Acá la adaptación que hacemos con estudiantes más pequeñitos es que usualmente a los más grandes les pedimos que en el momento de reflexión individual escriban su respuesta. Esto con los estudiantes más pequeños que todavía están desarrollando la escritura, nos podemos saltar esa parte, podemos decir solamente piensa un rato tu respuesta o dibújala o haz algo, pero tratar de organizarlo un poquito para que tengan al menos un minutito de pensar lo que van a decir, pero por supuesto que el diálogo se puede desarrollar con los niños más pequeños e incluso más pequeños. De hecho, tienen Sí. menos miedo a equivocarse a veces, entonces es una súper buena oportunidad para desarrollar el diálogo. Sí, una cuestión importante cuando conversamos en el encuentro de metacognición y que lo puntualizaban mucho. Mientras antes, mejor y progresivamente ir desarrollando estas habilidades. Y ahí Ivonne Rifo nos dice, estimulan el desarrollo de la metacognición y las habilidades de metacognición. ¿Existe una relación cercana o no entre diálogo y metacognición? Depende de la actividad que le podemos dar a nuestros estudiantes. En el taller de metacognición ahí se veía que el diálogo es una herramienta para desarrollar la metacognición, porque es distinto. Si me preguntan a mí, bueno, ¿y qué es lo que más me costó? ¿O cómo resolví este problema? Que son las preguntas típicas de la metacognición. Es muy diferente si yo lo escribo en mi cuaderno a tener que explicárselo a otra persona. Entonces eso nos ayuda mucho más a clarificar el proceso de aprendizaje por el que estamos pasando. Además, el otro nos puede ayudar a hacernos preguntas para darnos cuenta de en qué nos equivocamos o en qué estábamos pensando cuando estábamos resolviendo una tarea. Súper. Para todos quienes están preguntando por el chat dónde está la guía y los recursos que acompañan estas orientaciones, está en open.sumedu.org/enseñanza-diálogo. La vamos a mostrar hacia el final de este encuentro pedagógico. Los vamos a guiar hasta llegar a específicamente dónde está la guía y todos los recursos que se pueden descargar en conjunto. Acá tenemos un último comentario. Gracias, Elisa. Supongo que a través del aprendizaje se van construyendo aprendizajes para una convivencia democrática. Aquí otra relación. Sí, sí, lo señalábamos al comienzo. El diálogo es fundamental no solo como una herramienta para aprender, sino también una herramienta para convivir, porque nos damos cuenta de que pensamos mucho mejor entre todos y que cuando una idea surgió solita, a lo mejor de un libro o de un compañero, esa idea terminó mejor y se enriqueció cuando escuchamos a los demás e incluimos las ideas de los demás. Ujú. Bueno, le vamos a dar las gracias a Elisa. A todos les queremos recordar que sigan dejando sus comentarios. Los vamos a tratar de responder todos. Le damos las gracias a Elisa que nos está acompañando desde muy lejos, en otro Mm, uso horario además. Así que muchas gracias, Elisa, por tu Está oscureciendo participación. ya. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, a continuación vamos a presentar a alguien local del equipo, a Marcelo Fontecilla, director del área de transformación escolar en Suma, quien nos comentará la experiencia de las aulas dialógicas, proyecto que fue implementado en liceos de la zona norte de Chile. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Andrea. Gracias al equipo de políticas
y prácticas innovadoras. Y gracias a Elisa también por la presentación recién. Es bonito ver un material como de tan alta calidad desarrollado a partir también de las experiencias que hemos ido desarrollando en conjunto. Eh, y por supuesto, esperamos que sea del provecho y ojalá se use mucho, se descargue mucho y se utilice en las escuelas de nuestra región. Así es que muy feliz de ver este material y de escucharte, Elisa, también presentarlo. Bien, yo voy a compartirles muy brevemente una, digamos, un vuelo sobre la experiencia que tuvimos de implementación de una estrategia de innovación en escuelas del norte de Chile que basaron sus propuestas pedagógicas fuertemente en el diálogo colaborativo. Es decir, una presentación muy breve de 2 láminas, pero que me va a permitir hacer los puntos o las reflexiones que yo quisiera compartir hoy día con ustedes. Eh, la estrategia le llamamos nosotros aulas dialógicas. Buscamos promover una manera de entender el trabajo y las relaciones dentro del aula a partir del diálogo, eh, como un proceso que fue, la verdad, producto de su propio desarrollo. Aquí yo les voy a ir contando cómo es esto. Así que voy a ir derechamente al contenido. Ahí está. Bien. Para que tengan una idea de qué se trató este proyecto, nosotros estuvimos trabajando desde el 2020 al 2023, la verdad que desde finales del 2019, con 5 escuelas secundarias de Arica, que está en el extremo norte de Chile. Aproximadamente en total con 100 docentes, a pesar de que trabajamos más cercanamente con núcleos de docentes dentro de cada una de estas escuelas o liceos. Eh, el modelo de trabajo es en realidad la combinación de 3 modelos de trabajo. Un modelo pedagógico que es sobre todo lo que nos convoca hoy día, que es un modelo basado en la implementación de prácticas efectivas, prácticas respaldadas por amplia evidencia de investigación que han mostrado movilizar las agujas del aprendizaje. Son estrategias bastante conocidas, la verdad, cada vez más conocidas, honestamente, eh, y que se han ido instalando como prácticas que efectivamente logran movilizar aprendizaje en los estudiantes en distintos contextos y lo que es más valioso para nosotros, en contextos habitualmente vulnerabilizados, en contextos de alta pobreza, en establecimientos ubicados en sectores de mayor vulnerabilidad. Entonces, digamos que el núcleo, el corazón del proyecto tenía que ver con la implementación de estrategias que fueran probadamente efectivas. Y estas estrategias fueron fundamentalmente 3. Metacognición, de la que recientemente se estaba conversando, retroalimentación formativa y el diálogo colaborativo como el eje articulador de todas estas estrategias. Para nosotros fue evidente, a medida que fuimos avanzando en la implementación del proyecto, que estas distintas estrategias requerían o se montaban sobre ciertas dinámicas o ciertas capacidades, tanto de los docentes como de los estudiantes, que requerían la capacidad de dialogar, la capacidad de los estudiantes de poder expresar lo que pensaban y escuchar lo que tenían que expresar sus compañeras y compañeros. Entonces, el diálogo se instaló como una estrategia que en sí misma mostraba su valor, pero por otra parte que permitía articular y darle profundidad y mayor densidad y mayor alcance a las otras estrategias que conformaban parte del modelo pedagógico. En segundo lugar, desplegamos un modelo de formación docente que buscaba dar viabilidad al trabajo en torno a estas 3 estrategias pedagógicas. Y eso sobre todo lo que buscaba era reflejar en la sala de profesores o en las dinámicas de trabajo de los profesores lo que ocurría en la sala de clases. Nosotros decíamos, la sala de clases se refleja en la sala de profesores y profesoras. ¿Qué significa esto? Que los profesores también aprendían dialogando, desarrollaban capacidades para la implementación de estas estrategias efectivas a través del diálogo profesional. Y por otra parte, que los docentes también aprendían haciendo y reflexionando sobre lo que hacían, en dinámicas continuas de implementación de ciclos de aprendizaje y de implementación en el aula y reflexión respecto de sus experiencias de implementación y las experiencias también de acompañamiento que hacían los directivos o los equipos técnicos de los establecimientos al trabajo de los docentes. Finalmente, esto se montó sobre un modelo de transformación escolar que buscaba
a diferencia de lo que uno suele ver, que las escuelas implementan ciclos largos de mejoramiento de al menos un año, con estrategias y acciones de distinta índole, en las que pueden evaluar sus resultados después de un buen rato de estarlas implementando. Nosotros lo que hicimos fue implementar ciclos cortos de mejoramiento, de 2 meses aproximadamente, donde los equipos docentes rápidamente podían generar y consolidar aprendizajes y construir sobre ellos en los ciclos siguientes, en lo que se llama, por ejemplo, ganancias rápidas o quick wins. Por otra parte, un modelo de formación docente y acompañamiento colaborativo que de alguna manera le doblaba la mano a la tradición de trabajo que hay entre habitualmente docentes y supervisores dentro de la escuela. Vamos a generar dinámica el parón y se acerca horizontal entre profesionales técnicos y docentes. Y finalmente, un modelo de escalamiento que buscaba primero asegurar la efectividad, luego hacer esta efectividad más eficiente a través de la irradiación al resto de los docentes de cada establecimiento para finalmente tener una innovación que nos permitiera llevarla también a otras escuelas. Eso, como digo, abuelo de pájaro sobre el modelo de implementación, pero yo quisiera estos últimos minutos dedicarlos a los aprendizajes o a algunos de los aprendizajes o las reflexiones que nos generó la implementación de este proyecto. Y respecto a esto quisiera compartir con ustedes 5 ideas simples pero bastante profundas para nuestro entender al menos, para lo que implica eh, tomar lo fundamental, lo nuclear de los aprendizajes de este proyecto y llevarlos también a otras instancias, a otros territorios, a otras escuelas. Primera idea que para nosotros es fundamental es algo que fue apareciendo al final de la conversación que se dio a propósito de la presentación de Elisa. Vemos y constatamos además el diálogo como un propósito que va más allá de la escuela. El diálogo permite construir relaciones que son las relaciones que queremos construir en nuestra sociedad también. Capacidades de cada actor, cada miembro de una comunidad de poder aportar con ellas al pensamiento, al aprendizaje, al crecimiento del grupo, escuchar y dialogar y debatir y contrastar sus propias ideas con quienes lo acompañan. Entonces, una primera idea fundamental para nosotros es, aquí no solo estamos desarrollando aprendizajes curriculares, sino que estamos desarrollando ciertas capacidades que nuestra sociedad necesita, y que la verdad, bueno, el currículum y las necesidades de la sociedad debieran irse acercando cada vez más. Eso. En segundo lugar, el diálogo como una manera de entender la relación pedagógica. En este sentido, no entendemos el diálogo como una técnica o como una didáctica, no obstante tiene elementos técnicos, sin duda tiene elementos que, que conllevan o implican o involucran una dimensión didáctica, pero lo entendemos como algo un poco más, que va un poco más allá o da algunos pasos más, como una manera de entender la pedagogía o la relación pedagógica entre docentes y estudiantes en torno al desarrollo de ciertos aprendizajes. Y por lo tanto, requiere de ciertos cambios culturales dentro de la escuela también. No son solo los estudiantes los que aprenden a dialogar, sino que son también los y las docentes. Quizás el primer desafío que enfrentamos nosotros es enfrentar las necesidades de los docentes de desarrollar aprendizajes para el diálogo en sus estudiantes con las dificultades que ellos mismos enfrentan para dialogar entre sí. En tercer lugar, es cierto que el diálogo tiene un valor en sí mismo, pero para nosotros el diálogo conlleva ciertos procesos cognitivos a la base y por lo tanto el diálogo es reflexión. Lo que queremos hacer con el diálogo es poner la reflexión en movimiento. Es una oportunidad para mover la reflexión y hacerla visible. Y de ese modo ayudar al docente también a acompañar los procesos cognitivos y reflexivos del estudiante. Entonces, de alguna manera, el diálogo moviliza estos procesos cognitivos que son centrales para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Una cuarta idea es que el diálogo permite, y que es complementaria a la anterior, poner estas reflexiones en común. Y así no solo se construyen aprendizajes, sino que también a través del diálogo los estudiantes construyen vínculos que modelan una forma de convivencia. A través del diálogo los estudiantes aprenden a escucharse y a expresarse. Finalmente, nosotros estuvimos muy conscientes durante todo el proyecto y por supuesto, sobre todo hacia el final, aunque tratando de movilizarlo desde el inicio, que
poder innovar en la escuela para promover estas prácticas que conllevan un componente fuertemente cultural, de la cultura profesional, de la cultura escolar, requiere de ir generando puntos de apoyo que permitan proyectarlo, sostenerlo, mantenerlo en el tiempo y profundizarlo también. Entonces, para esto, digamos que no solamente tuvimos que trabajar dentro de las salas de clases, sino también fuertemente con los equipos técnicos de los establecimientos y con los equipos directivos, para ir generando modalidades de trabajo, de acompañamiento docente, ya lo mencionaba hace un rato, de observación y retroalimentación de clases que permitieran respetar la profesionalidad de los distintos actores involucrados, generar espacios de diálogo frontales donde en conjunto se construyen aprendizajes comunes. Y esto sostenido sobre ciertas prácticas de gestión que le dan también los soportes institucionales necesarios para que esto se transforme en capital cultural de las escuelas y no solo en experiencias interesantes para poder recordarlas luego o presentarlas en webinar como este, sino que se transformen en aquello que la escuela define como parte de su proyecto educativo. Espero no haberme pasado, no sé cuánto tiempo llevo, pero Súper me pasó un bien. par de minutos. Eso es, muchas gracias, Andrea. Súper, muchas gracias Marcelo por mostrarnos esta experiencia y sobre todo los aprendizajes que nos deja este tipo de trabajo con docentes y equipos directivos. Voy a recuperar mientras volvemos con Elisa y Marcelo algunos comentarios y también que nos están compartiendo experiencias y que se relacionan con lo que estamos conversando esta tarde. Voy a comenzar con Lilian. En educación preescolar realizamos discusiones productivas con preguntas que permiten salir del modelo tradicional de interacción y que llevan a generar un diálogo enriquecido. Es muy similar a la propuesta que compartieron. Muchas gracias. Gracias, Lilian, por tu comentario. Acá tenemos otro de Edgar. Es muy importante que el diálogo sea empleado en todos los niveles educativos. Es de esta forma como se apoya también las habilidades y autoconfianza de los educandos. Por otro lado, permite que el ambiente del aula se vuelva habilitante para la construcción de aprendizaje. Y nos vamos aquí a detener una pregunta o comentario. Dice, el diálogo es también poderoso para favorecer la equidad en el aula. Y Silvia nos pregunta, ¿algunas sugerencias para aprovechar este potencial? No sé quién toma la pregunta, Elisa, Marcela. Tomémosla los dos para ser equitativos. Eh, Exactamente. sí, sin duda, el diálogo tiene un potencial para promover la equidad porque por algo muy simple, bueno, por algo muy profundo, que es la construcción de sociedad, donde todos tenemos un rol en la construcción de soluciones y del conocimiento, pero también en términos muy concretos y muy simples, porque ponemos foco en la importancia de que todos puedan hacer su aporte con sus ideas. Entonces el profesor ahí cambia un poco el foco porque no es buscar la respuesta correcta, no es decirle muy bien por tu respuesta y todos los demás estaban equivocados, sino es justamente tratar de que hablen aquellos que a lo mejor no hablan siempre. Y eso está estudiado, sobre todo en algunas materias. Hay grupos que tienden a participar menos, los estudiantes migrantes, a veces las mujeres en ciertas materias. Entonces, cuando el profesor pone el foco en que todos puedan contribuir a la construcción de una nueva idea, estamos trabajando en la equidad. Ya no es solo buscar que los estudiantes digan la respuesta correcta, sino que todos puedan contribuir a enriquecer lo que estamos aprendiendo. Sí, sobre todo. Solo agregar una cosa. Bueno, en primer lugar, muy de acuerdo. El diálogo es un camino y probablemente un camino imprescindible para generar equidad entre las salas. Eh, lo que queremos es, ya lo decíamos, que los estudiantes aprendan a expresar aquello que les pasa y a escuchar a otros sus ideas, sus aportes, lo que se les va ocurriendo con lo que van saliendo o emergiendo a partir de la clase. Pero las estrategias de diálogo permiten una cosa muy concreta. Cuando uno busca participación dentro de la sala, habitualmente se repiten los estudiantes que participan. Tienden a ser siempre las mismas y los mismos, los más motivados, los que se sientan adelante, los que traen esa, eh, quizás esa cultura desde la casa, desde el hogar. Cuando
uno hace una pregunta al grupo y espera que los estudiantes levanten la mano. Ustedes, los que son docentes, las que son docentes, probablemente ya se han dado cuenta que quienes levantan la mano son los mismos. Cuando uno entrega una pregunta al grupo completo y les hace dialogar a ese grupo, por ejemplo, en pares, ese solo hecho hace que el grupo completo esté trabajando sobre la pregunta. Y no apuramos la respuesta. Permitimos que dialoguen, que contrasten posibles respuestas, que argumenten en torno a esas respuestas, que defiendan sus propias posiciones, pero que también aprendan a escuchar y a enriquecer sus posiciones a partir de las posiciones del otro. Y la diferencia que tenemos entre la segunda situación y la primera es radical. En la segunda tenemos a todo un grupo, a toda una sala, a toda una clase, reflexionando y conversando en torno a un objetivo, a algo que nosotros queremos movilizar. En la primera situación lo que tenemos es la reproducción de una dinámica que ya teníamos instalada dentro del salón de clases, que es algunos participando y otro grupo, que muchas veces no es menor, excluyéndose del proceso de aprendizaje. Entonces, efectivamente, la respuesta muy directa es sí, el diálogo es una oportunidad. Por supuesto, no por sí solo, pero según cómo lo administremos para promover la equidad dentro de la sala de clases. Súper, muchas gracias, Marcelo. Tenemos un comentario y dos preguntas, así que les voy a pedir que se dividan una y una para que también hagamos buen uso del tiempo que ya estamos cerca de pasar al siguiente momento. Tenemos por acá a Julia, dice poner la reflexión en movimiento visible, hermosa y a la vez desafiante afirmación. Nos interpela a que el diálogo sea realmente auténtico y no hablar por hablar. Muchas gracias, Julia, por tu comentario. Y las dos preguntas que nos quedan son... Cuando se trabaja con material concreto, para resolver diferentes situaciones, se estimula el diálogo o no? Y la segunda, ¿cómo propiciar el diálogo en educación en línea? ¿Parto yo? ¿Sí? Em, Me imagino que la primera duda del material concreto, creo que de fondo está la duda de si al trabajar, por ejemplo, con la manipulación de objetos o con algo, no con resolución de problemas, sino con algo muy tangible, a lo mejor eso podría no propiciar el diálogo. Y la verdad es que acá lo importante es qué es lo que están tratando de resolver los estudiantes con este material concreto. Entonces podemos pedirles, por ejemplo, pienso inmediatamente en un ejercicio que es típico, no sé si lo han hecho, de unos marshmallow y unos fideos, unos espaguetis que hay que ir armando una torre o un set de Legos. Podemos proponerle a los estudiantes que resuelvan un problema, que creen algo, pero que antes se pongan de acuerdo, por ejemplo, o que luego conversen sobre qué es lo que más les costó. Entonces, la verdad es que el diálogo tiene múltiples aplicaciones. Lo que importa, sí, es que, sobre lo que hacemos conversar a los estudiantes sea algo que despierte el pensamiento de los estudiantes y no solamente, como decíamos, cuál es tu fruta favorita o, como decía por ahí alguien, hablar por hablar. Entonces, lo central aquí no es tanto si es material concreto o no, sino el tipo de desafío que les estamos poniendo a través del material concreto. Elisa, me fue la pregunta más difícil hoy. Sí. Ya, voy a tratar de responder, pero de verdad que no es fácil. Yo diría que en el caso de la educación en línea, me estoy imaginando, voy a optar por esto, por asumir que la pregunta tiene que ver con educación sincrónica, con el profesor o la profesora frente a su clase, por ejemplo, en las situaciones que vivimos en pandemia, que fueron súper complejas para los docentes y que nos dejaron muchas preguntas y pocas respuestas además. Eh, pero lo que sí me atrevería a decir respecto de esto, con toda la cautela de las dificultades que implica hacer clases en línea, es que los desafíos no son tan distintos de la clase presencial, en el sentido de que para promover el diálogo en línea lo que necesitamos no es, bueno, es, por ejemplo, una actividad, una pregunta, una afirmación movilizadora, un, un conector con el aprendizaje que queremos desarrollar que efectivamente haga eso, conectar con las necesidades reales, con los intereses reales, con las inquietudes y las preguntas auténticas que pueden tener los estudiantes y que nosotros podemos despertar en ellos. Entonces, lo primero que necesitamos es un elemento movilizador. Y en la clase presencial lo que vamos a necesitar es lo mismo, algún elemento movilizador
de la reflexión, del aprendizaje, del debate, de la pregunta. Y lo segundo que necesitamos es una dinámica de interacción. Eh, Tendemos también a repetir en línea la dinámica que tenemos en la sala de clases presencial, que es el docente hablando y buscando a través de lo interesante de lo que el profesor habla, la atención y la motivación de los estudiantes. En este caso lo que vamos a buscar es algo distinto, que es que lo que propone el docente empuja la actividad de los estudiantes, la actividad reflexiva y la actividad de interacción. Y para eso, claro, se requieren de algunas condiciones, de cierto manejo de las tecnologías digitales por parte del docente, sin duda que sí, pero con ese foco, con el foco de promover la interacción en torno a lo que a nosotros nos gusta entender como aprendizajes profundos, aprendizajes que tienen sentido en el contexto real de vida de los estudiantes y en el contexto real de las necesidades de aprender cosas que les van a servir en el futuro. Ujú. Sí, Perfecto, solo muchas gracias. agregaría que Sí, hay muchas herramientas que también se pueden usar. Están los Mm. Menti, el Ajá. Jamboard, y eso puede reemplazar, por ejemplo, el momento de pensamiento individual, estimular a que lo pongan ahí y con eso después se puede también generar un diálogo porque todos ven lo que se está escribiendo en ese momento. exactamente. Queremos aprovechar el momento. Nos quedaron preguntas pendientes, las vamos a dejar hacia el final. Queremos aprovechar el momento para despedir a Elisa, que se tiene que ir en este momento. Y vamos a ir cerrando. También ahí vamos a leer algunos comentarios, no preguntas. Dice por acá C. Yo me Vicentelo. despido. Muchas Sí. gracias. Ujú. Adiós. Sí, y acá también lo interesante que se está produciendo en el chat, que se están respondiendo y dando comentarios entre los mismos participantes. Entonces acá, por ejemplo, de hecho, el diálogo va inserto como una herramienta fundamental en el método de aprendizaje experiencial participativo no sincrónica. Acá Lilian nos recomienda, los foros pueden ser una buena alternativa para generar diálogo en clases no sincrónicas. La pregunta que moviliza es la clave. Olga nos dice por acá, ¿cierto? También la tutoría juega un papel importante para propiciar el diálogo. Eso es súper importante para la educación en línea, tener oportunidades de conversar directamente, uno a uno, o cuando están, por ejemplo, en grupo, evidentemente, como dice ahí, jóvenes y adultos es un desafío mayor, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, cámaras apagadas, clases extensas, etcétera, en horarios que no siempre favorecen la interacción. Le vamos a hacer llegar las gracias a Elisa. Nos dan acá las gracias por la presentación. Y acá dice Janet, la aplicación del arte será el puente para ir mejorando el aprendizaje y potenciar el diálogo enriquecedor. Hay también prácticas efectivas a través del arte que se movilizan, también se moviliza el diálogo. Una cuestión súper importante cuando pensamos este recurso es que primero lo enfocamos en la educación primaria, pero las actividades no están necesariamente en una o en segundo o en tercer grado, sino que pueden ser adaptadas, pueden ser reformuladas a otros grados, pero también estas estrategias de diálogos que están al interior de las actividades se pueden llevar a otros sectores de aprendizaje. Eso yo creo que es la importancia de la transversalidad de las prácticas que estamos trabajando desde Suma. Tenemos más comentarios para seguir, para pasar también al otro momento, vamos a despedir a Marcelo, darle las gracias por su participación y también ¿Ya? por haber respondido las preguntas de los participantes. Dante, Solo no, la colega Dana sí. hizo una pregunta muy interesante. Bueno, Marcelo, ¿te quedas para responderla? Marcelo, Sí, por me favor, quedo. quédate para responder esa pregunta, Sí, porque de alguna manera pone un énfasis que es relevante en las dinámicas que se dan entre los Súper estudiantes relevante. en la sala de clase. Así que sí, alguna Sí, sugerencia, alguna. Sí. ¿la no, leo? completamente. Por favor, sí. Léela, Andrea, por favor. Sí. Dale, dice, ¿cómo actuar en un aula en la cual se estimula el diálogo y todos los estudiantes quieren participar, pero existe un estudiante que sabotea, tergiversa, malinterpreta la participación de sus compañeros? Consejos, por favor. Bien. No sé si puedo dar consejos respecto de esto, pero quizás sugerir una actitud. Es una pregunta, yo diría, incluso más difícil que la pregunta sobre la enseñanza en línea.
porque es una pregunta real, es una pregunta que tarde o temprano aparece, y si no aparece, se enfrenta dentro de la sala, sin duda que sí. Ujú. La experiencia que nosotros tuvimos es que todas y todos los docentes que participaron en el proyecto enfrentaron el mismo desafío. En un principio, los estudiantes no saben dialogar, no saben escucharse, no saben expresar lo que les pasa, lo que están pensando. Y esto lleva tiempo, necesita persistencia, necesita constancia y paciencia por parte del docente, y sobre todo creer que hay algo aquí que es posible movilizar a pesar de las dificultades, pero al inicio sí es difícil, sobre todo en contextos donde el diálogo no es una práctica habitual en las casas, no es una práctica habitual en las comunidades donde se vive, no es una práctica habitual impulsada por la propia escuela donde estamos trabajando. Entonces lo Ujú. que estamos haciendo es ir un poco contra la corriente. De hecho, en un principio las salas se transforman en algo que la cultura escolar tiende a evitar, que es una sala con mayor cantidad de ruido, con más personas hablando al mismo tiempo y con una especie como de concierto de instrumentos desafinados. Entonces, eh, aquí lo que le puedo decir a Dana, la verdad es, eh, no te desesperes, Dana, por las primeras experiencias que vas a tener, porque vas a enfrentar estas dificultades, y si tú persistes y sobre todo si sigues como cierta rigurosidad respecto de las estrategias que aplicas. Por ejemplo, yo te sugiero que uses el material que aquí han estado compartiendo, porque ahí aparecen algunos pasos, algunos caminos que seguir que, que permiten precisamente hacer ese recorrido. eh, Vas a empezar a ver paulatinamente cambios. Los estudiantes van a ir tomándole el gusto a conversar, a dialogar, a compartir ideas, van a tomarle el gusto a escucharse, van a aprender a escuchar opiniones divergentes sin que eso signifique un conflicto, y van a aprender a enriquecerse a partir de opiniones o ideas que ellos mismos no habían desarrollado. Entonces, esto es un proceso que requiere tiempo, pero que a la larga va dando grandes resultados. Muchas gracias, Marcelo. Aquí un punto importante también que pusiste sobre la mesa, que tiene que ver con lo que nos dice, ahí se me movió, María Rangel. Los diálogos a veces no son bien recibidos por el docente, se siente atacado si son varios muchachos que lo requieren, algunos maestros son inseguros de esta forma de comunicarse. Yo creo que una cuestión importante que hablamos también en el otro encuentro, tanto en la sala de clases como también entre los pares, es importante desarrollar este tipo de prácticas para que los docentes también adquieran cierta confianza y cierta, podríamos decir, expertise respecto de cómo puede ser tomado el diálogo, cómo se trabaja el diálogo en el aula, observarse también entre los docentes, muy importante, porque muchas veces uno habla, 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 pero no recibe ningún tipo de retroalimentación de si la pregunta estuvo bien hecha o cómo estuvo encauzada, cómo la podemos mejorar y ampliar estos momentos de participación y de diálogo verdadero, por decirlo de alguna manera simple, en nuestras aulas. Voy a cerrar con estos dos comentarios. Ahora sí que sí. Me parece que el diálogo es fundamental en toda relación pedagógica. Lo importante será aprender a escucharnos, también dialogar empleando los diferentes sentidos. Gracias por sus aportes, Elisa y Marcelo. Ese ejemplo de quien sabotea pasa mucho en la educación de jóvenes y adultos, para quienes el diálogo está negado como práctica en las relaciones. Me preocupa más esto. Es muy importante aplicarlo en los talleres con adultos cuidadores. Desde ahí es muy significativo para estudiantes menores. Viviana nos dice, creo que son importantes los acuerdos para trabajar el diálogo y es una de las orientaciones pedagógicas clave, estas claves, estas como normas o reglas para establecer el diálogo es fundamental para comenzar a implementar esta práctica. Entonces, ahora sí que sí, pasamos al siguiente momento, ya que el tiempo también se nos está cortando. Gracias, Marcelo, por tu Mensaje de participación. salud. Y les voy a mostrar a continuación, ya que muchos han preguntado dónde está. ¿Me confirman lo que están viendo? Está cargando, ahora se cargó Andrea. Muchas gracias. Lo que estamos viendo acá, y espero que lo que se alcance a ver, es dónde está el recurso. Les voy a mostrar un poco cómo está construida o cómo está estructurada la página o la plataforma, específicamente la enseñanza basada en el diálogo.
tenemos acá un panel inicial que nos invita a explorar. Y les invito a todos a explorar la plataforma, ahí indagar los recursos y las diferentes alternativas que tenemos para aprender sobre la enseñanza basada en el diálogo. Otro de los recursos que tenemos en la plataforma es una cápsula que les invito después a revisarla y una infografía con las ideas claves. El recurso se encuentra en esta sección, enseñanza basada en el diálogo, donde ustedes pueden descargarla y compartirla y darle me gusta. Y una vinculación súper importante es la relación que tiene esta plataforma Open con la plataforma de práctica educativas efectiva, específicamente para diálogo, comunicación y diálogo, donde está toda la evidencia, los estudios que avalan que esta práctica funciona. Entonces, aquí les quiero invitar para todos quienes están en línea y visitando, que entren a open.sumaedu/enseñanza-diálogo y entremos todos juntos a cuánto sabes sobre la enseñanza basada en el diálogo en el test rápido que tenemos por acá, ¿ya? Así que me van avisando aquí por el dónde tenemos que entrar, acá en open.sumaedu.org/enseñanza diálogo. Y lo que vamos a ver, ojalá que me funcione, es un pequeño test que podemos ir resolviendo. Lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer después, lo pueden hacer desde desde sus celulares, también desde sus computadores personales. Lo único que nos pide es poner un correo y ustedes comenzarán a explorar acá, por ejemplo, un test. Y este test son preguntas súper básicas y fundamentales de qué sabemos. La invitación central es que es una introducción, una pequeña como orientación hacia dónde nos podemos dirigir nuestros esfuerzos cuando ya conocemos esta práctica, cuando no la conocemos y cuando no conocemos, conocemos elementos muy básicos. Entonces, quienes quieran entrar ahora en este momento pueden hacerlo, responder las preguntas y lo que vamos simplemente a compartir con ustedes es cómo está este recurso en la plataforma de Open. También, mientras van respondiendo, quiero que vayan ahí dejando sus preguntas, sus dudas, cómo les fue también con el test rápido. Tenemos además en la plataforma recursos didácticos para implementar en el aula. Elisa nos hablaba mucho de los recursos que están disponibles para imprimir, o sacar copia, pero también para Rubén me dice que no tenemos acceso al chat. Lo voy a resolver de inmediato. Si alguien me dice que puede entrar. Ahí no sé si, Dante, ¿puedes probar si puedes entrar tú? Estoy probando en este minuto. Dale. Voy a entrar al ¿cuánto sabes? Al test rápido. Sí, Nora dice que sí se puede. Sí, a mí me permite entrar. ¿Sí? Genial. Quizás puede haber un Entonces, para tema, que lo quizás puede ser hagamos, un tema Andrea, quizás con el colega que preguntó puede haber un tema de seguridad, pero está definido puede ser. de parte de Sí, su, quizás de su compañía. claro, puede ser también. Ahí Soledad nos dice que sí. Lo que voy a hacer con ustedes un poco es explorar este test. No lo vamos lo vamos a ir haciendo al azar para que lleguemos un poco a la retroalimentación, ¿ya? Entonces, María, eso, ahí Dante te lo está, es en el de diálogo, enseñanza, diálogo, donde se puede entrar. Y acá lo que tenemos que hacer es ir respondiendo cada una de las preguntas. Nos va diciendo si está correcta o incorrecta. Voy a ir rápidamente para que no vayan anotando las respuestas a las preguntas. Acá porque es importante promover la enseñanza basada en el diálogo. La estoy contestando todas mal. Y acá tenemos qué papel cumple el docente en un proceso de enseñanza basada en el diálogo. Aquí. Entonces, el test te va diciendo rápidamente cuáles son las respuestas correctas, ¿ya?
Entonces acá tenemos qué impacto tiene la enseñanza basada en el diálogo sobre nuestros estudiantes. Voy rápido porque quiero llegar exclusivamente a la retroalimentación, en donde te orienta a qué parte del recurso se puede ir, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y dice acá, por ejemplo, el diálogo desarrolla habilidades sociales, comunicativas y reflexivas. El diálogo permite resolver problemas de manera colectiva, ¿ya? Entonces, la idea es compartir con los profesores, con los colegas este test y tener como un punto de referencia. Y también es otra ventana de entrada hacia el recurso de enseñanza basada en el diálogo. Lo pueden responder las veces que ustedes quieran, o sea, si les salieron como todas malas en un principio. Lo importante o la diferencia entre respuestas buenas o malas es ir intentando para ir introduciéndonos en esta práctica e ir adquiriendo cierto bagaje conceptual de la enseñanza basada en el diálogo, teniendo siempre como referencia que todo lo que está preguntado acá o todo lo que se trabaja en la guía o en el recurso de las orientaciones pedagógicas está contenido y está explicado con ejemplos, etcétera. Entonces, lo que te permite tener el test son resultados de aciertos y errores. Y acá quería llegar, creo que se ve bien, ¿cierto? Sí, Sí, se ve bien, perfecto. Andrea. ¿A dónde te lleva un poco el test o nos orienta en este camino de iniciar la implementación de la enseñanza basada en el diálogo? Principalmente que los recursos pueden ayudarte a comprender esta estrategia y fortalecer tu práctica docente. Y acá la orientación es comenzar con la sistematización de evidencia. Elisa nos hablaba y se hizo un esfuerzo súper importante de investigación que evidencia que la enseñanza basada en el diálogo es importante, pero también en qué sectores, con qué niveles hay más evidencia. Entonces, en este capítulo, que es la primera sección de la guía, encontramos una sistematización de evidencia en la investigación y un amplio listado de referencias bibliográficas. Si estamos en un nivel intermedio, o sea, sabemos o tenemos algunas nociones de la enseñanza basada en el diálogo y esta estrategia es algo familiar, lo que te invitamos a explorar son los recursos que tenemos en las orientaciones, que son ya más cercanos a lo que es la práctica docente. En la sección 2 se ofrece una explicación de las estrategias que puedes utilizar con tu estudiante y puedes visitar los recursos complementarios donde podrás seguir aprendiendo sobre esta práctica. Lo que nos mencionaba Elisa de las orientaciones pedagógicas para la enseñanza basada en el diálogo es la sección 2, donde también hay referencias de la evidencia y la investigación, pero principalmente el foco es ejemplos y prácticas que nos pongan un poco ponen el foco en el aula de cómo esto se debería ver o se podría acompañar en el aula con nuestros estudiantes. El tercer nivel, por decirlo de alguna manera, ya cuando ya conocemos esta práctica y tenemos algunas nociones, que ahí tenemos en el chat algunos ejemplos de docentes que nos dan a través que nos están compartiendo. Este es como un buen punto de partida cuando ya tenemos cierto bagaje sobre esta práctica y lo que te invitamos es a descargar los recursos Open que están principalmente focalizados en la sección 3 donde están estas actividades. Y como les decía recién, estas actividades, si bien tratamos de abarcar varios sectores de aprendizaje, la enseñanza basada en el diálogo se puede implementar en todas las áreas del aprendizaje y nosotros nos hemos focalizado principalmente de primero a sexto de educación primaria o educación básica para los que estamos en Chile. Entonces, eso les quería mostrar. Ojalá hayan podido responder. Soledad Fernández nos dice 10 de 10. Así que está en un muy buen pie para ir a explorar este recurso, ir a consultar las herramientas, los ejemplos sobre todo. Aquí Patricia bajó en herramientas complementarias, botones. Ay, no, perdón, eso no es. Acá Rubén ya logró ingresar. Pueden ingresar cuando ustedes quieran.
Pueden hacer el test las veces que ustedes estimen conveniente y voy a volver acá a las herramientas complementarias, principalmente para enfatizar que la herramienta es un recurso vivo que se moviliza a través de ustedes. Les invitamos a recorrerlo, pero también a compartir. Eso. No sé si tenemos, voy a rescatar aquí algunas preguntas, comentarios. Aquí. A ver si hay algunos que nos quiera compartir su experiencia, cuántas Varios, André, respuestas. que ya hicieron el test, 8 de 10, 10 de 10, 9 de 10. Sí. Así que Súper bien. a los colegas que están trabajando en esto, hay algunos que hemos hecho el test una vez y sacamos 9 de 10 y la siguiente sacamos 7 de 10. Hay algo, bueno, es un proceso, digamos, dinámico. Exactamente. Lo más importante es que esto se vaya enriqueciendo. Tenemos la intención de que vaya creciendo, así que les invitamos a estar permanentemente consultando la página porque prontamente tendremos más recursos. Entonces, también ahí Jacqueline nos dice 8 de 10, todas correctas, María, muy bien. Y Bueno, acá tenemos... ¿Ah? no, iba a comentar con los colegas que están en línea, digamos, que están trabajando, digamos, digamos, los encuentros pedagógicos nosotros los concebimos como este tipo de actividades, ¿sí? Que en el fondo puedan ir compartiendo en el chat, hay maneras, digamos, no es la manera más adecuada probablemente en una interacción cara a cara, pero se pueden trabajar este tipo de actividades de forma interactiva. Sí, Andrea, yo creo tenemos que a sí. Vanessa Díaz que nos mandó el mensaje por interno, pero lo vamos a compartir también. En las tutorías de aula enriquecemos el diálogo con las preguntas orientadoras y estas estrategias. Muchas gracias. Qué bueno y súper positivo que se lleven algo para poder implementar para quienes trabajan en primaria, en secundaria, hasta en educación superior. Creo que esto también puede aplicar principalmente con lo desafiante que es hoy día establecer el diálogo con los estudiantes. Acá nos Andrea, dice Jefferson, el problema, entiendo que eso es EBD, enseñanza basada en educación. el diálogo, enseñanza basada en el diálogo, EBD. Ah, ok, muy bien. Es que algunos directivos piensan que un aula con mucho ruido es poco control del docente en el aula. Eso yo creo que lo dijo Elisa en varias ocasiones. El romper esa imagen de aula tradicional es el llamado y también lo que decía recién, tanto lo que sucede en el aula como quienes la ven de afuera o lo que pasa afuera, de tener esa disrupción y ese caos necesario para compartir preguntas, compartir ideas. Y Andrea. acá María nos dice, Dante, dale. No, digo, es que ya estamos ya acercándonos al final de la sesión. Solo queríamos comentar, me imagino, Andrea, que quiere hacer tú algunos comentarios finales. Solo quería aprovechar precisamente a partir del comentario de una colega, María Rangel, sobre Ujú. la metacognición. Quería hacer solo dos comentarios. Pueden hacer encontrar exactamente esto mismo en la guía de metacognición que está en la misma plataforma. Y Creo que prontamente, lo están viendo, ¿no? Voy a ir a metacognición. si están viendo a Andrea, ustedes van a poder verlo, eh, que hemos desarrollado también un material sobre metacognición, y por lo tanto pueden acceder a él. Eso por un lado. Un segundo comentario es que, o una segunda noticia, que es importante, digamos, compartir con ustedes, es que prontamente, diría yo que probablemente de aquí a un mes más, pueden volver, lo pueden dejar anotado si quieren, pueden volver a ingresar a la plataforma, porque van a ver probablemente que un mes más, yo diría que al 24, a fines de julio, ya deberían estar cargados 4 recursos más. Hoy día tenemos la enseñanza basada en el diálogo, tenemos la metacognición y la autorregulación en el aula, pero prontamente vamos a tener 4 recursos, 4 materiales que están, digamos, del mismo tipo, con la misma calidad que estos dos que ya hemos lanzado. El siguiente, los 4 que van a ser sobre retroalimentación y el famoso, digamos, problema del feedback en inglés, de la retroalimentación formativa, vamos a incluir como tercer material. Como cuarto material, vamos a generar y ya tenemos los recursos sobre comprensión lectora, ¿sí?
y cómo desarrollamos estrategias y actividades para mejorar la comprensión lectora. En quinto lugar o sexto lugar, y esto es muy importante probablemente para uno de los comentarios que han ido apareciendo, sobre todo para esas dinámicas de aula que son más complejas y que tienen que ver con aprendizaje, con el aprendizaje socioemocional y cómo se desarrollan estas habilidades socioemocionales en los estudiantes. Ese va a ser un material adicional. Y por último, tenemos un material sobre trabajo colaborativo que ustedes también van a poder descargar. Es lo mismo que están viendo de diálogo y aula y metacognición, lo mismo van a con con estas últimas cuatro. Vamos a Ujú. tener al final de julio probablemente, digamos, estos 6 materiales. Esperamos ir avanzando con otras prácticas, con otras evidencias que vayan mostrando y que efectividad en la mejora de los aprendizajes. Idealmente, obviamente, que ustedes que los puedan conocer, los puedan descargar, los puedan visualizar. Mucho de esto y lo que se hace, ustedes saben, colegas, que depende de su juicio, de cómo se implementa, de cómo se adapta, de cómo se usa. Ustedes son los que conocen, las personas que trabajan en aulas y en escuelas son los que saben finalmente a través de su juicio profesional y experto cómo implementar y cuáles son esas mejores maneras. Estas son orientaciones que esperamos que funcionen. Así que bueno, agradecemos a los colegas. Andrea, yo creo que ya estamos Sí. llegando. Sí, quiero cerrar con los comentarios que van llegando acá. Espérame que se me mueve el chat a medida que van ingresándolo acá. Quiero puntualizar en algo. Son recursos abiertos. El test queda de uso público. Esto yo creo que es muy importante. Es un recurso educativo abierto, disponible para toda la región. Va a quedar por un buen tiempo, lo que decía Dante, lo vamos a seguir poblando con más recursos, con la idea de que los recursos abiertos tienen que llegar a todos los docentes. Por eso les invitamos también a compartirlos. Nos dan las gracias por la información, un fantástico aporte. Eso les damos muchas gracias a ustedes también, que hayan encontrado un valor en el encuentro y también en la interacción. Acá nos dice René Flores desde Panamá, le mandamos un saludo muy especial. Acá dice un valioso encuentro concreto, profundo, ágil y creativo en modo de presentar. Te damos las gracias por tu comentario. Y acá Eduardo nos dice muchas gracias por compartir el conocimiento, la práctica y la experiencia de esta estrategia de enseñanza informada en la evidencia. Recordé mucho a Paulo Freire. Por último, ay, que me están mandando todos mensajes. Saliendo muchos mensajes ahora. Me Andrea, encanta la Andrea, manera. ya tenemos que ¿Ah? cerrar. Sí, sí, pero voy a tratar de darle las gracias a todos, a Jimena, a Germania, a Dana por su pregunta, que fue excelente, a Rubén, a Edgar por los comentarios y también por esto, lo principal es que se expanda y llegue a todas las aulas de América Latina y el Caribe. Quiero cerrar principalmente dando las gracias a los panelistas que nos acompañaron hoy día, a Elise y Marcelo, que ya no están, pero les agradecemos su participación. También a Fondo Mixto, que ha estado a cargo del financiamiento de este proyecto y esta iniciativa, y que ahí Daniel nos acompañó al principio, y también a Dante, que nos acompañó con las palabras y con el acompañamiento desde Zoom. Así que muchas gracias a todos. Muy Gracias a todos. buenas tardes Buen a fin de todos. día, Mira, buen ya fin de en semana. Guatemala es el Día del Maestro. Muy bien, felicitaciones a los colegas, así que estén muy bien, gracias. El encuentro va a quedar, así que va a quedar También. grabado y después van a poder acceder nuevamente a este material, así que muchísimas gracias. Gracias, Andrés, Gracias por a la todos. invitación y obviamente, por hacer la maestra. Saludos a Uruguay, a Ecuador. Ay, que me quiero quedar yo. Pero les damos las gracias, les vamos a dar unos Andrea, por minutos. favor, ya terminamos. Les Tenemos vamos otros a dar unos pendientes. minutos mientras cerramos, por supuesto. Gracias a todos. Un abrazo.